Existen muchas razones de peso por las cuales podrías preferir encontrarte perdido en una región terrestre remota en lugar de en medio del océano. Después de todo, parece que al adentrarte en las profundidades marinas, las cosas comienzan a tornarse cada vez más inquietantes. Esto ha sido una constante a lo largo de la historia. Desde los mares del Jurásico, donde reinaban los imponentes pliosaurios, pasando por los océanos del Pérmico, dominados por gigantescos cefalópodos y escorpiones marinos, hasta el Mar de León, que fue hogar del tiburón más colosal que ha existido, la historia de los océanos está repleta de criaturas extraordinarias. Sin embargo, fue durante el Cretácico tardío cuando los mares se convirtieron en un verdadero escenario de pesadillas, poblado por criaturas tan aterradoras que hacen que muchos depredadores marinos actuales parezcan insignificantes. Bienvenidos, amigos, al Mar Interior Occidental, o como algunos lo llaman, el Acuario del Infierno. Este mar somero existió en América del Norte desde el Cretácico temprano hasta el Paleoceno, abarcando aproximadamente 34 millones de años. Durante su apogeo, especialmente en la edad campaniense del Cretácico tardío, este mar fue hogar de diversos monstruos acuáticos, alcanzando una biodiversidad y letalidad impresionantes. Entre las criaturas más emblemáticas, y probablemente las últimas que querrías encontrarte mientras nadas, estaban los mosasaurios. Este grupo extinto de reptiles marinos, de formas similares a los actuales varanos, podía alcanzar tamaños asombrosos. A diferencia de los lagartos monitores, la mayoría de los mosasaurios tenía 4 aletas en lugar de extremidades, y sus cuerpos, alargados y aerodinámicos, estaban diseñados para minimizar la resistencia en el agua. Estos formidables nadadores se convirtieron en los reyes indiscutibles del mar interior occidental, siendo con frecuencia los principales depredadores. Sus dentaduras, adaptadas para la caza, eran afiladas, grandes y especializadas. Este éxito evolutivo les permitió diversificarse como en ningún otro ecosistema, coexistiendo más de una docena de especies con tamaños que iban desde los 2 hasta los 18 metros de longitud. No obstante, si te encontrabas en sus aguas, las probabilidades eran altas de que tus enemigos fueran 3 especies específicas: Platecarpus, Clidastes y Tylosaurus, los mosasaurios más comunes de la región. Los 2 primeros podían alcanzar los 7 metros de largo y superar 1 tonelada de peso, pero el verdadero terror era Tylosaurus. Este depredador era similar a los demás mosasaurios en su forma, pero mucho más grande. Los adultos medían entre 12 y 16 metros, rivalizando con el tamaño de una ballena jorobada. Su enorme tamaño, combinado con una dentadura equipada con hasta 32 dientes robustos, lo convertía en uno de los depredadores más letales del planeta. El Tylosaurus no solo cazaba una amplia variedad de animales, como plesiosaurios, tortugas, aves marinas y tiburones, sino que también atacaba a otros mosasaurios. Incluso existen registros de enfrentamientos con otros grandes depredadores, como el icónico Mosasaurus, quien, a pesar de su menor presencia en estas aguas, era el mosasaurio más grande conocido, alcanzando hasta 17 metros de longitud y un peso de más de 10 toneladas. Aunque carecía del ariete óseo que tenía el Tylosaurus, su poderosa mordida, comparable a la de un cocodrilo, lo hacía igualmente formidable. Por si esto no fuera suficiente, el mar interior occidental también albergaba otros peligros, como los icónicos plesiosaurios, conocidos por sus cuerpos planos y anchos, colas cortas y cuellos desproporcionadamente largos. Estos reptiles, que nadaban moviendo sus aletas como si volaran bajo el agua, habitaban zonas poco profundas y compartían su ecosistema con depredadores como tiburones. Uno de los más famosos, el Cretoxirina, tenía una sorprendente similitud con el actual tiburón blanco en su aspecto y hábitos. Este tiburón era un cazador hábil y veloz, capaz de enfrentar a presas de gran tamaño, incluidos otros depredadores marinos.
Sin embargo, todo este ecosistema comenzó a colapsar cuando el mar empezó a reducirse y finalmente el impacto de un asteroide hace 66 millones de años marcó su final. Este evento catastrófico provocó tsunamis y otras devastaciones que exterminaron a muchas de estas especies. Aunque el mar interior occidental desapareció, los océanos continuaron siendo hogar de criaturas impresionantes, pero eso, amigos, es una historia para otro día. Aunque los mosasaurios eran los titanes dominantes del mar interior occidental, no eran los únicos habitantes temibles de este ecosistema prehistórico. En estas mismas aguas coexistían otros depredadores igualmente fascinantes como los plesiosaurios. Estos reptiles marinos se caracterizaban por su apariencia única, cuerpos anchos y planos, colas cortas y cuellos que, en algunas especies, alcanzaban longitudes extremas. Esta combinación les otorgaba proporciones inusuales, diferenciándolos de cualquier otro animal marino de su tiempo. A diferencia de los mosasaurios, que eran cazadores veloces y letales, los plesiosaurios tenían un estilo de vida más variado. Algunos eran oportunistas, alimentándose de criaturas pequeñas como moluscos y peces, mientras que otros probablemente cazaban presas más grandes gracias a sus mandíbulas equipadas con dientes puntiagudos. Su forma de nadar, batiendo las aletas en un movimiento similar al vuelo, les daba una agilidad notable en aguas poco profundas, donde pasaban la mayor parte de su tiempo. Entre los plesiosaurios había especies que se especializaban en funciones ecológicas muy específicas, como actuar como trampas naturales gracias a sus largos cuellos. Estas estructuras les permitían capturar presas en lugares estrechos o de difícil acceso, una ventaja significativa en un ecosistema tan competitivo como el mar interior occidental. Por otro lado, no se puede hablar de este ecosistema sin mencionar a los tiburones que también lo habitaban. Aunque los tiburones no alcanzaban el tamaño o la ferocidad de los mosasaurios, eran depredadores altamente exitosos y desempeñaban un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. Uno de los más notorios de esta era fue el Cretoxirina, un tiburón que guardaba un asombroso parecido con el actual tiburón blanco, tanto en apariencia como en comportamiento. El Cretoxirina era un depredador veloz y poderoso, diseñado para cazar presas grandes, incluidas otras criaturas depredadoras. Su habilidad para moverse rápidamente por el agua, gracias a un cuerpo hidrodinámico, lo convertía en un competidor formidable incluso frente a los mosasaurios más pequeños. Además, los fósiles de este tiburón han revelado restos de plesiosaurios, peces gigantes y otros tiburones en su interior, lo que demuestra que no temía enfrentarse a grandes desafíos para sobrevivir. Sin embargo, no solo los grandes depredadores poblaban estas aguas. También había una rica variedad de peces, reptiles y otras criaturas marinas que desempeñaban papeles cruciales en este ecosistema. Desde pequeños moluscos y crustáceos hasta tortugas marinas y aves acuáticas, el mar interior occidental era un crisol de vida, donde cada especie, grande o pequeña, contribuía al equilibrio de este vibrante mundo submarino. A medida que el Cretácico llegaba a su fin, este ecosistema comenzó a enfrentar cambios drásticos. Las fluctuaciones en los niveles del mar y la reducción progresiva del mar interior occidental llevaron a una pérdida significativa de hábitats. Esto significaba que muchas de las especies que alguna vez prosperaron en estas aguas comenzaron a extinguirse o migrar a nuevas áreas en busca de refugio. Sin embargo, fue el impacto de un gigantesco asteroide hace aproximadamente 66 millones de años lo que marcó el final definitivo de este ecosistema y de muchas de las criaturas que lo habitaban. Este evento catastrófico, que ocurrió cerca de lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, desencadenó tsunamis masivos, cambios climáticos extremos y una lluvia de desastres naturales que eliminaron a gran parte de la vida en la Tierra, incluidas las especies marinas del mar interior occidental. A pesar de esta extinción masiva, el legado de estas criaturas ha perdurado a lo largo del tiempo.
Sus fósiles, cuidadosamente conservados en las capas de sedimentos, nos permiten vislumbrar un mundo que, aunque desaparecido, sigue fascinando a científicos y entusiastas por igual. El mar interior occidental puede haber desaparecido, pero el espíritu de sus habitantes vive en las profundidades de los océanos modernos, que aún albergan criaturas impresionantes, listas para continuar esta interminable historia de supervivencia y adaptación. Aunque el mar interior occidental desapareció hace millones de años, su impacto en la evolución y biodiversidad marina dejó una huella imborrable en los ecosistemas que vinieron después. Muchas de las adaptaciones que hicieron de los mosasaurios, plesiosaurios y tiburones los principales depredadores de su tiempo se pueden rastrear en sus equivalentes modernos. Incluso ahora, los océanos albergan depredadores ápice que, aunque diferentes en forma y comportamiento, comparten ciertas características con estos titanes del pasado. Por ejemplo, los tiburones actuales, como el gran tiburón blanco, exhiben comportamientos y estrategias de caza que recuerdan al formidable Cretoxirina. Sus cuerpos hidrodinámicos y poderosas mandíbulas les permiten desempeñar un papel similar como reguladores del ecosistema, eliminando a los individuos más débiles o enfermos y manteniendo un equilibrio en las cadenas tróficas. Del mismo modo, los cetáceos modernos, como las orcas y los cachalotes, podrían considerarse los herederos del rol que alguna vez ocuparon los mosasaurios en los mares prehistóricos. Sin embargo, el mar interior occidental no solo fue un escenario de depredadores temibles, también fue un laboratorio evolutivo donde muchas especies desarrollaron adaptaciones únicas para sobrevivir. Por ejemplo, los plesiosaurios de cuello largo, con su peculiar anatomía, destacaron como un caso único de especialización en su tiempo. En el mundo moderno no hay una contraparte exacta para estos reptiles, pero su capacidad para explotar nichos específicos es un recordatorio de la importancia de la diversidad funcional en los ecosistemas. La desaparición del mar interior occidental también plantea preguntas fascinantes sobre cómo los cambios ambientales afectan a las comunidades biológicas. Cuando este mar comenzó a retirarse, muchas de las especies que dependían de él tuvieron que adaptarse rápidamente o enfrentar la extinción. Este patrón se repite en la historia de la Tierra, donde los ecosistemas dinámicos forjan y eliminan especies en función de la capacidad de éstas para adaptarse. Un caso moderno que refleja este proceso es el impacto del cambio climático en los océanos actuales. Al igual que en el pasado, las fluctuaciones en los niveles del mar, las temperaturas y la química del agua están obligando a muchas especies a modificar sus rangos de distribución, comportamientos e incluso sus anatomías para sobrevivir. Este paralelismo entre los ecosistemas prehistóricos y los actuales nos recuerda lo interconectadas que están las fuerzas de la naturaleza y la vida. Además, el mar interior occidental es una ventana a la coexistencia de gigantes. Las diferentes especies de mosasaurios, aunque competían entre sí, también ocuparon nichos específicos dentro del ecosistema, evitando un conflicto constante por recursos. Esto resalta la capacidad de los ecosistemas para sostener múltiples depredadores ápice, siempre y cuando exista suficiente diversidad y abundancia de presas. Aunque el asteroide que marcó el fin del Cretácico fue un evento devastador, también allanó el camino para la evolución de nuevas formas de vida. Después de la extinción de los dinosaurios y los grandes reptiles marinos, los mamíferos comenzaron a diversificarse y conquistar los nichos vacantes, eventualmente dando lugar a los cetáceos y pinípedos modernos que dominan los océanos de hoy. Es imposible hablar del mar interior occidental sin reflexionar sobre la fragilidad y la resiliencia de la vida en nuestro planeta. Las criaturas que habitaron este mar no solo representan un capítulo en la historia de la Tierra, sino que también nos ofrecen lecciones sobre adaptación, coexistencia y las consecuencias de los cambios ambientales. En las últimas décadas, los hallazgos fósiles en regiones como Kansas, Dakota del Sur
y Wyoming han permitido a los paleontólogos desentrañar detalles asombrosos sobre las criaturas que habitaron estas aguas. Por ejemplo, algunos especímenes de Tylosaurus se han encontrado con restos de sus últimas comidas en sus estómagos fosilizados, incluyendo plesiosaurios, tiburones y peces óseos, lo que confirma su papel como depredadores ápice. Este tipo de evidencia directa no solo permite entender sus hábitos alimenticios, sino también cómo interactuaban entre sí las especies en este ecosistema tan competitivo. Además, la investigación de estos fósiles ha inspirado avances tecnológicos en la paleontología moderna. Métodos como la tomografía computarizada y el análisis isotópico permiten a los científicos examinar con precisión la anatomía interna de los fósiles y determinar detalles como las temperaturas del agua en la que vivían estas criaturas, su dieta e incluso sus patrones migratorios. En muchos sentidos, estas herramientas tecnológicas han transformado el estudio de los océanos antiguos, permitiéndonos revivir mundos que parecían perdidos para siempre. Y así, amigos, el mar interior occidental nos deja una lección. Los océanos del pasado eran auténticos campos de batalla, repletos de depredadores increíbles que hoy solo podemos imaginar gracias a los fósiles. Aunque este mundo quedó enterrado hace millones de años, su historia sigue inspirándonos y recordándonos cuán fascinante y aterradora puede ser la naturaleza. ¿Te atreverías a nadar en estas aguas? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.